Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Ha ha. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen sábado. Siempre les doy un tiempito para acomodarse ahí. Bueno, es posible que haya mucha más gente incluso en casa por el cambio del fin de semana. Está bueno que nos acompañen, incluso en la programación y en lo que sigue. Todo es muy interesante, así que quédense por ahí. Vamos a hablar de política en este primer bloque y sobre todo de lo que ha dejado las PASO en adelante, o de las PASO en adelante. Acá intentábamos sacar cálculos con Edgardo Moreno, que ya está con nosotros, y hasta nos está perdiendo un poco la memoria ambos, porque todo pasa tan rápido Muy y rápido. tanta cosa al mismo tiempo. Gracias por la invitación, Cruz. Gracias Sí, por muy estar. rápido. De hecho, recién en la semana que concluye se conoció Sí. el escrutinio provisorio. O Ok. sea, recién se conocieron los números reales Exacto, de la elección, sí. que fueron mucho más ajustados de lo que se creían. O sea, realmente casi un triple empate, ¿no? Sí, sí. Milei un poquito menos de los 30 puntos, Bullrich 27 y moneda y Massa a décimas de Bullrich. Ahí. Pero esos son los números de la fotografía del día de la elección. Y en estos procesos entre las primarias y la primera vuelta, casi que hay que ir viendo semana por semana la Así variación. Primero, porque el escenario político es así de parejo. Exacto, ¿no? exacto. No solo 3/3, sino triple empate. Sí, sí. Porque además hay un porcentaje fuerte que no fue a votar, que también es una incógnita para la elección general. Y además porque en el medio el eje de la campaña claramente es la economía y la economía está extremadamente volátil. Entonces, la combinación de un escenario muy parejo en lo político y altamente volátil en lo económico hace que haya que ir haciendo un tracking, como dicen los especialistas, semana por Ok. semana para ver dónde va cada una de las campañas, cada uno de los Ahora, candidatos. acabas de mencionar la economía. Entonces, si hablamos en términos económicos, ¿tiene más chance de quedarse con el gobierno o Milei, que aún no se ha aprobado, o la misma Patricia Bullrich a raíz de la presentación de quien sería su ministro de Economía? Digo, por la crisis. Claro. Imagínate que atraviesa Massa. al otro día de la elección primaria, devaluación fortísima Sí. de la moneda nacional, del peso, con un impacto muy fuerte sobre el índice de precios en general, sobre la canasta básica, sobre la canasta alimentaria. Y el intento, a su vez, de Massa, ministro y candidato, de revertir eso con un bono, con una suma fija a ser inyectada en los ingresos de los asalariados y de la clase pasiva, que generó, a su vez, un efecto político muy fuerte. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Massa salió y hizo el anuncio y se le produjo una rebelión de gobernadores. Prácticamente todos los gobernadores que fueron, hay que recordar, el principal punto de apoyo de la candidatura de Massa en la interna de Unión por la Patria, se le retobaron. Sí, claro. Es decir, le dijeron Sí. que no, porque todos estaban llevando adelante un proceso de paritarias Exacto. con los gremios del sector público. Dijeron, si vos metés una suma fija en este momento, distorsionás toda la negociación. Exacto. Entonces, la verdad que la cena de recaudación que armó Massa con el bono ese, Esto fue un cachetazo, se le digamos, revelaron a los nivel político. gobernadores. Y eso, desde el punto de vista político, le ha infligido a la candidatura de Massa una fragilidad adicional, porque estaba con Alberto Fernández, presidente emérito, que no participaba en la campaña y que Massa tampoco quería que participe, porque cuando participa tira para abajo, no Sí. ayuda. Cristina automarginada, o sea, sin ninguna referencia política de nada, su última aparición fue en aquel simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas. ¿Le hubiese gustado a Massa que aparezca más, que lo apoye más? ¿Hubiese sido válido? Y yo pienso que por lo menos en la trinchera que pretende mantener, que es en la provincia de Buenos Aires, hubiese esperado algún tipo de tracción distinta. No se sabe muy bien a esta altura si suma o no suma, pero por lo menos en el electorado propio de Cristina todavía esa tracción puede ser potente. No fue, cuando ve los números del escrutinio definitivo, tampoco le fue tan mal a Massa, porque 27 puntos Sí. con la economía como está, Exacto. digamos, no es una mala elección. Exacto. Pero la devaluación al otro día y una inflación que se prevé mensual de 2 dígitos, más este tropiezo de querer ir a imponer un bono que los gobernadores e intendentes le dicen que no lo van a pagar, eso
le dicen al sector privado que lo tiene que pagar, si no lo sancionan. El sector privado también dice, ¿por qué nos imponen esto? También nosotros estamos en paritarias con nuestros respectivos sindicatos. Tiene el mismo efecto distorsivo que tiene para el sector público, pero claro, los gobernadores pueden decir que no y los privados no pueden decir que no. Sí, es un incongruente, ¿no? Exacto. Encima la suma fija de por sí, al ritmo que va la inflación, se termina licuando en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, el principal tropiezo de Massa sigue siendo la economía, pero además me parece que un desajuste adicional. O sea, ahí no se hablaron entre Massa y su base de campaña, que son los gobernadores, si no, esto no hubiese ocurrido. Evidentemente fue una decisión inconsulta. No la habló con sus propios aliados, ¿no? Porque si no, no hubiese tenido el portazo claro, que le de dieron, ninguna ¿no? manera. ¿Cuál es el potencial de Massa hoy? ¿Por qué Bueno, logró ese 27 y pico de puntos que logró? Yo creo que básicamente es un sector del peronismo que quiere votar a un candidato propio y donde este discurso de la amenaza de un gobierno de derecha más o menos acentuado, ya sea Bullrich o Milei, todavía tiene un efecto persuasivo como diciendo, bueno, es preferible Massa. Una opción que es un tanto rara, porque Massa viene de la derecha, también viene de la UCD, ¿no es cierto? Sí, sí. E incluso muchas de sus propuestas no tienen nada que ver, digamos, con lo que sería un discurso progresista tradicional, Exacto. o lo que ha sido el progresismo en la Argentina. Así que ese tropiezo tiene Massa. Me parece que el dato político de la semana es que no es solamente el obstáculo que tuvo con el bono, sino la señal política que le dieron los gobernadores e intendentes. En muchos de sus distritos ganó Milei, ¿no? O sea que ahí da para pensar si realmente los gobernadores, cuando desdoblaron sus elecciones, dijeron, bueno, que gane el que gane. Y nosotros cuidamos nuestra quintita. Se desobligaron del futuro del gobierno nacional y en este caso, aunque lo pusieron a Massa como candidato, también lo terminan como abandonando en el medio de la batalla. La que puso primera también esta semana fue Patricia Bullrich, ¿no? Porque venía bastante relegada. Bueno, me parece que el sopapo que fue las elecciones. Cuando ves el resultado de las elecciones, realmente quien tenía más expectativa de mejor desempeño era Juntos por el Cambio. Esa interna tan irracional que hizo Juntos por el Cambio y sobre todo tan prolongada, ¿no? Entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, realmente es un error conceptual muy grave. ¿O es para una sociedad más avanzada? Una interna danesa, le digo yo. Claro, por eso, sí. En honor a tu ancestro. Sí, allá podría haber sido. Sí, una interna que estaba pensada para un país normal, cuando al mismo tiempo le estaban diciendo a la gente que este no es un país normal, y con toda razón estaban diciendo que no es un país normal, que es un país que está realmente en un proceso de declinación acelerada, que está en una situación de anormalidad. Entonces, probablemente después del triunfo que tuvo Juntos por el Cambio, inesperado en el 2021, porque acababan de dejar el gobierno en malas condiciones, que fue un triunfo amplio en las legislativas del 2021, probablemente lo mejor hubiese sido un acuerdo dirigencial o una resolución en una interna rápida ahí en 6 a 9 meses y posicionar un candidato y posicionar una propuesta. Absolutamente. Porque si no, lo que le estaban pidiendo al electorado era paciencia hasta que nosotros nos terminemos de pelear, mientras la crisis iba a altísima velocidad. Exacto. Gran error el que tuvieron. Y eso fue lo que pagó Patricia Bullrich en la noche de las PASO. Creo que hubo además un error adicional que fue el de Macri, que dejó una posición extremadamente difusa. No se sabe muy bien. Como actualmente, ¿no? Bastante laxo, ¿no? Sí, grisáceo, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que Macri le está pasando lo mismo que le pasó a Larreta. Está convencido de que hay un 70% para armar el cambio. Así como Larreta creía que era entre Juntos por el Cambio y un sector del peronismo, Macri cree que es entre Milei y Juntos por el Cambio. Pero Milei ya ha dicho que no. Entonces, que no le interesa eso. En todos casos, si lo lidera él. Claro. Si él es el presidente, en ese caso sí puede ser. Por eso me parece que lo de Macri fue un error. Bullrich padeció ese error la noche de las PASO y ha tenido un proceso de readaptación. Que yo creo que realmente el inicio de la campaña de Bullrich fue acá en Córdoba, esta semana que concluyó con la presentación de Melconian. Recién ahí arrancó la campaña de Bullrich. Ahora, ¿a quién le habla Carlos Melconian? Sí, a los empresarios, a todos. Habían 1000 y pico, 1500. Pero digo, el popolo, el pueblo, ¿en qué momento se va a enterar? Yo creo que Melconian es un insumo
doble ventaja para Juntos por el Cambio. Creo que al Círculo Rojo, digamos, a los sectores más interesados o interiorizados del desarrollo de la política económica, les da una señal de un cambio racional, probable, asequible, no un salto al vacío, como él mismo lo dijo, es decir, un cambio hacia instituciones pro mercado, pero sin romper todo, ¿no? Eso lo diferencia de Milei. Y al mismo tiempo tiene un lenguaje o una retórica, Melconian, como economista, que no todos los economistas tienen, que es una capacidad para explicar temas muy complejos a quienes no entendemos de economía de una manera muy didáctica y muy sencilla. Y yo creo que eso era una falencia que estaba teniendo Bullrich en su esquema de campaña, que por ahí se le mete el mileísmo, que tiene mucho más dominio, digamos, de la dialéctica económica. Y creo que en ese sentido la sumatoria de Melconian más Bullrich la va a ayudar, digamos, en ese tránsito hacia la elección general. Algunos dicen que es tan potente el discurso de Melconian que le va a opacar a Patricia Bullrich. Puede ser. Pasó a ser el vice, en definitiva, ¿no? Sí, es un discurso más político que económico, exacto, ¿no? sí, pasó a ser una especie de Fue un vice. discurso muy potente. Yo creo que el cálculo que hace el comando de campaña de Bullrich es, si esto nos ayuda a ganar, vamos con esto. Gobernar es otra instancia. Es otra instancia. Pero si esto le ayuda, digamos, a competir con el discurso económico del que salió primero, que es Milei, y del ministro de Economía actual, que es el candidato del oficialismo, Melconian en ese esquema suma. Y yo creo que esa decisión de Juntos por el Cambio, si es con ese objetivo, ha sido acertada, ¿no? Igual, todavía falta un tránsito hacia la campaña. Ni hablar. ¿Y Milei en qué anda, no? Me parece que hay una especie de repliegue. Yo creo estoy que analizando el campo y voy a ver cómo salgo. Milei fue el que mejor jugó sus fichas la noche de las PASO. Generalmente se dice que el primer acto de campaña de una elección de varias vueltas es la noche cuando termina la primera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 3 vueltas: PASO, primera vuelta y balotaje. El discurso de Milei fue el más tácticamente ordenado, ¿no? Porque fue justamente un discurso donde se autoerigió como ganador, incluso con más de lo que había obtenido en términos simbólicos, o sea, dio la sensación de que había ganado por más de lo que realmente ganó. Aprovechó ese envión y sobre todo le dijo Juntos por el Cambio que la oposición era él y no Juntos por el Cambio. O sea, hizo un hiato de diferenciación ahí con Juntos por el Cambio. O sea que desde el punto de vista del objetivo de la táctica electoral, el discurso de Milei fue el más apropiado esa noche, ¿no? Bueno, Massa no hizo ninguno. Massa esperó que todo el mundo se duerma para salir a decir algo para no aparecer, ¿no? Saludos y buenas noches. Exacto. Prácticamente. Pero después yo creo que Milei entró en o el mileísmo en general, en un doble inconveniente. Primero es que, obviamente, candidato ganador, todo el mundo empieza a preguntarle qué va a hacer y que lo explique, ¿no? Que no queden títulos nada más. Que no queden títulos. O sea, si dice dolarización, ¿qué? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué efecto? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué herramientas? Y bueno, ahí aparecieron otros voceros económicos de Milei, que son Diana Mondino, Epstein, Venegas Lynch, Carlos Rodríguez, donde había 3, 4 modelos de dolarización distintas, ¿no? Y en mi opinión ninguno viable, pero muy disperso, ¿no? Y además una idea de que todo lo que él pretendía o había dicho que iba a ocurrir muy drásticamente, de pronto era más gradual. Exacto. Sí, bueno, en un segundo mandato, después de 2 años. La dolarización ahora no. Más adelante. Entonces, yo creo que eso desdibujó un poco el primer envión que tuvo Milei. Y después tuvo el episodio que yo creo que debe haber estado pensado dentro de la estrategia de campaña, de su romance con una actriz, con Fátima Flores, que bueno, ahí no sabría decirte cuál es el efecto. La verdad, probablemente lo haga, le dé una llegada más popular, digamos, a Milei. O no. Pero tal vez también dedicate al gobierno tal vez que viene. también, digamos, lo someta a algún ojo crítico en algún sector, ¿no? Se viene el debate también en un tiempito nada más. Sí. ¿Va a servir, teniendo en cuenta que están tan parejitos y ya con esto nos vamos a la pausa? Va a servir, realmente va a haber que verlo. Va a estar divertido esta vez, ¿no? Divertido. Parece que sí, para todo el mundo. Va a estar divertido el debate, sí. Pero yo creo que son 3 jugadores muy parejos, es un ajedrez de 3, un deporte rarísimo y muy extraño, un juego, no un deporte muy extraño, y muy parejo, y además permanentemente hay que irlo midiendo con la volatilidad de la economía,
que es el termómetro que pega en la gente, ¿no? Gracias, una vez más. Gracias. Pausa, ya venimos.